Bueno, ya le damos la bienvenida después de este tema de Spinetta. Yo quiero ver un tren al doctor Andrés Mega, como siempre. Hola, doc, ¿cómo va? Buenas noches, buena madrugada. Hola María, ¿cómo estás? Mariano, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Estamos todos bien, ¿eh? Todos Qué bien, nos bueno. caemos y nos levantamos, pero estamos todos bien, doc. Qué bueno, qué bueno. Hay que seguir. Doctor, Señora. me parece súper interesante el tema de hoy, el ataque de pánico. Hablamos mucho de esto, hay creo que cierta confusión al respecto, hay síntomas que parecen ataques de pánico y no lo son. ¿Estoy en un error? No, para nada. Ajá, El ajá. punto es poder hacer, como decimos siempre, María, y informando siempre a tu adorable público. El punto es siempre poder hacer diagnóstico preciso y tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque el llamado ataque de pánico es ya se puede considerar una pandemia social que Ujú. que ha afectado de alguna manera. Las estadísticas son muy pobres en el país, ya lo sabemos, pero estimativamente se considera que las crisis de pánico o el panic attack o el ataque de pánico ha afectado a alrededor de 6 millones de personas en la Argentina, es decir, un Ujú. 30% de la población, 3 de cada 10 personas, han tenido o tienen ataques de pánico. Y alrededor de un Ajá. millón de las personas no tienen un tratamiento adecuado. ¿Y qué les pasa? Tienen toda la sintomatología periódicamente en forma de crisis de estos ataques de pánico y consultan, porque este es uno de los problemas, consultan con distintos especialistas, corren a las guardias a cualquier hora del día, especialmente a la madrugada, donde a veces los ataques de pánico se manifiestan con mayor intensidad, y encuentran siempre la misma respuesta de los médicos de urgencia que los atienden. Señor, señora, usted no tiene nada orgánico, ya le sacamos un electro, no tiene nada, ya le hicimos las enzimas, no tiene nada, está absolutamente bien. Pero yo me siento mal, dice el paciente, estoy pasándola mal, Ujú. tengo un dolor en el pecho que no se va. Bueno, señor, señora, lo suyo no es orgánico, quédese tranquilo. Y precisamente ese concepto, quédese tranquilo, no está, porque lo que está teniendo es un ataque de pánico. Si vos querés, Ajá. repasamos para que nuestro público pueda entender de qué se trata esto, algunos de los síntomas que pueden presentarse. Esto aparece en el contexto, y esto está definido por lo que hablamos siempre, el Manual Internacional de Clasificaciones de Enfermedades Mentales que usamos todos los psiquiatras. Sí. En un espacio de unos 10 minutos aparecen por lo menos 4 o más de las siguientes cosas que voy a mencionar, como para que la gente agarre un lápiz y sepa de qué estamos hablando. Aparecen Sí. palpitaciones, aparecen sacudidas del corazón o se acelera el pulso cardíaco, ¿sí? Puede haber Sí. sudoración, puede haber temblores y sacudidas, puede haber sensación de ahogo o falta de aliento, una sensación de Sí. que uno está atragantado, que tiene algo en la garganta que no lo deja respirar, una Sí. opresión o dolor en el pecho, puede haber náuseas o molestias abdominales distintas, o sensación de que uno se está mareando, desmayando o está muy inestable. Puede tener una sensación rara que es estar como en el cuerpo de otro, una sensación de irrealidad o estar separado de Ujú. uno mismo, temor a perder el control o volverse loco, miedo a morirse, esto es básico, parestesias, que son la sensación de hormigueo o que se le está entumeciendo los dedos de los pies o de las manos, y escalofríos o sofocaciones. Todas estas Ajá. cosas, que se llaman síndrome neurovegetativo, así se define entre otras cosas, son características del trastorno por pánico. No Ajá. contienen ningún elemento orgánico, pero sí nuestra mente, que es sumamente poderosa y que le está faltando, como dijimos cuando hablamos de depresión, le está faltando serotonina, está produciendo señales de alerta en forma de estos ataques, y la persona tiene la certeza, no la sensación, la certeza de que se va a morir en forma inminente. Y eso Mm. hace que corra a las guardias, que corra a un servicio de emergencia. Un paciente mío
tuvo un ataque de pánico mientras volvía por la Panamericana. Solo iba. Se sintió atrapado en el auto y en una cosa que solo la desesperación produce, paró el auto en la mitad de la Panamericana y salió corriendo con la posibilidad de que lo atropellaran y demás, y llegó a pie a verme, digamos, en plena crisis. Bueno, a partir de ahí lo tratamos y aparte de ahí su vida cambió y mejoró muchísimo. Pero ahora, yo lo que escucho decir a la mayoría de las personas es que el único síntoma que escuchaba era: tenés la sensación de que te vas a morir, pero por lo que decís, son una multiplicidad de sensaciones, ¿no? Esto del ahogo, esto del calor o del frío. Hay otras cosas también que pueden indicar que uno está atravesando un ataque de pánico. Exactamente, todas esas cosas por las cuales los pacientes consultan a distintos especialistas, porque vos fíjate que hay una cantidad de manifestaciones diferentes y todas son manifestaciones de estas de ataques de pánico que solamente pueden ser tratadas adecuadamente por el especialista preparado. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando aparecen o se reconocen primariamente estos elementos, el paciente, ya sea por sugerencia de algún familiar, algún amigo o por la entrevista con algún médico generalista, interpreta que esto es solamente un cuadro de ansiedad, de exclusiva ansiedad. ¿Y qué hacen? Le dan ansiolíticos. ¿Pero qué le sucede a estos pacientes cuando toman ansiolíticos? Cada vez necesitan más. ¿Por qué necesitan más? Porque precisamente tomar ansiolíticos no resuelve un ataque de pánico. ¿Por qué? Porque la base, y esto es importante pues los psiquiatras, mis buenos colegas, estoy saludando a mis colegas de la Asociación Argentina de Psiquiatras, que hay muchos y muy buenos, hemos descubierto, estudiando en los últimos tiempos, que todo cuadro de pánico, de ansiedad aguda, esconde una depresión por detrás. Es decir, así como hablamos cuando me has invitado tan cordialmente a hablar de depresión, una de las manifestaciones de depresión, que no es llorar, ni estar abatido, ni triste, nada por el estilo, son las manifestaciones de ataques de pánico. Y entonces, el tratamiento que corresponde para lograr recuperar la vida de este paciente y que vuelva a una vida normal, es la combinación de un tratamiento psicoterapéutico, es decir, analizar qué está pasando en la vida de ese paciente, qué ha pasado y qué factores disparadores han generado estos ataques de pánico, y a la vez complementarlo con un tratamiento farmacológico que sí o sí va a necesitar incluir inhibidores de la recaptación de serotonina. Es decir, antidepresivos. Exactamente. ¿Por qué? Porque se trata de una depresión. Y de repente ahora, ¿qué cosa puede generar, perdón, Doc, pero qué cosa puede generar un ataque de pánico? ¿Por qué razón uno podría tener un ataque de pánico? Recién hablábamos de la serotonina, pero digo, más allá de lo que tiene que ver con la depresión, ¿algo puede ser el disparador? Bueno, correcto. Es decir, para entender esto y entender un poquito, tenemos que meternos en nuestra parte biológica de seres humanos. Y tenemos que ir tan lejos como para hablar de la etología. El campeón de la etología fue un médico austríaco, Konrad Lorenz, que ganó el premio Nobel de medicina, cuando empezó a asimilar la respuesta o el comportamiento de los animales con los comportamientos humanos. Nosotros tenemos una base animal importante y Konrad Lorenz y otros estudiaron el concepto de estrés y depresiones y las reacciones que se llaman adaptativas a las presiones de la vida cotidiana. En un momento determinado, y acá estamos hablando casi como de la Argentina y de todos nosotros, estamos bajo mucha presión, una presión cotidiana, una presión que hace que estemos permanentemente en alerta, permanentemente descargando la corriente en forma innecesaria neurohormonas, y estas neurohormonas, para decirlo gráficamente, bajo un estado de presión permanente, lo que produce es como el agua de mar en el casco de un buque. Es decir, va quitando primero la pintura, después las primeras capas de metal,
y finalmente hace un agujero por donde entra agua al barco. Y esto es lo que nos pasa a nosotros, los seres humanos, cuando estamos permanentemente sometidos, cotidianamente, todo el tiempo, a presiones que no podemos llegar a manejar y generan una crisis, un desborde de nuestro sistema neuroinmunoendocrinológico, por decirlo de alguna manera, y de nuestro aparato psíquico, y ya no tenemos respuesta. Quedamos como esos boxeadores que le han pegado tanto que quedan atontados en medio del ring y que lo único que están esperando es que suene el gong, una cosa por el estilo. Y es ahí donde todos nuestros sistemas entran en una función de no contest, de no respuesta, y ahí es donde estamos vulnerables a la crisis de pánico. Pero distintas cuestiones pueden ser, digamos, la gota que rebalse el vaso. Uno de mis pacientes, por ejemplo, un excelente funcionario que siempre trabajó impecablemente, de repente con la pandemia le pasó que ya no pudo atender más en forma presencial los trámites que normalmente asistía y le instalaron toda la aparatología para trabajar en su casa. Nunca se había llevado bien con la electrónica, con la cibernética, con nada de sistemas, y se desbordó. Las cosas que él hacía tradicionalmente lo dieron vuelta como un guante y se quedó literalmente paralizado. Me llamó su esposa y me dijo: Doc, no sé qué le está pasando a fulano, pero no me habla y está con la vista fijada en la pantalla y no hace nada. Bien, bravo, esas cosas... ¿Perdón? No, digo que qué difícil una situación así para manejar, ¿no? Bueno, y eso, ese ejemplo gráfico, te da una idea puntual de esta sensación. Otro paciente también, otro paciente que veo hace tiempo, tuvo una situación personal afectiva brusca, inesperada en su vida, que lo dio vuelta también en forma inesperada. Es decir, no de alguna manera esperaba que iba a llegar a su vida una persona que lo conmovió emocionalmente. Y entonces tuvo una noche, antes del encuentro que iba a tener con esta persona, la sensación, en un momento que estaba totalmente tranquilo, pero pensando en esta mujer, que se iba a morir ahí solo, sin poder pedir ayuda a nadie, y que era el fin de su vida, y se sintió sumamente triste, pero con una sensación y un dolor precordial, donde llamó a un servicio de urgencia, y el servicio dice: no señor, usted no tiene nada. Y esto es lo frustrante también. Increíble, ¿no? Lo que puede la emoción y la mente. Doc, vamos a cortar un segundito. Sí, cómo no. Si nos esperás para hacer el rotativo, porque hay ya preguntas. Pero por supuesto, María, acá están las preguntas. Este caso es de Roberto, que nos escribe y dice: Doc, ¿el ataque de pánico llega de repente y se va de la misma forma? Un abrazo muy grande, el programa muy lindo, nos vemos. Bien, correcto, es decir, las crisis de pánico, precisamente por su misma definición, son súbitas y repentinas. El problema es cuando un paciente es víctima de ataque de pánico, es que estas crisis son repetidas y al mismo tiempo la calidad de vida del paciente sin tratamiento es pobre. ¿Por qué? Porque este paciente está esperando que vuelva a tener otra crisis en cualquier momento y en una situación que él no espera o que no querría. Entonces pasa pensando en lo cotidiano, ocupa su mente en lo cotidiano: ¿cuándo me pasará? A ver si me agarra cuando me encuentre con esta persona, o tenga esta entrevista, o esté de vacaciones en el exterior, o tenga un momento agradable o un cumpleaños y esto me lo estropee. Y entonces se vuelven como esclavos de estas situaciones, y por eso es imperativo que se trate en forma adecuada y reciba un diagnóstico como corresponde, ¿no? María. Bueno, otro mensaje que llega de parte de Mónica, que recién le preguntó al otro doctor, y nos dice: hola, pregunta para el doctor. ¿El sentimiento de irrealidad y mareo constante son síntomas reales del ataque de pánico? Muy interesante los temas de esta noche, chicos, los quiero. Qué linda, gracias. Sí, por supuesto. Esta sensación de irrealidad, algunos la definen como
tengo una sensación que me voy a volver loco, que estoy perdiendo el control de mí mismo, que me veo desde afuera, o sea, esto significa que mi alma se está separando del cuerpo, y sensaciones similares. También, obviamente, como dijimos en alguna otra oportunidad, un solo elemento no hace el diagnóstico, es decir, hay que encuadrarlo dentro del contexto, por eso con una anamnesis, esto se llama interrogatorio, en psiquiatría, que pueda orientar hacia esto, porque esto podría ser también elemento indicativo de alguna otra patología diferente. Marian. Bueno, mensaje de Ramón, que creo, si no me equivoco, es el mismo Ramón que vende facturas en Iguazú, puede que sea otro también, bueno, aclara quién. Dice, mi hijo padece de ataques desde hace unos años, el único síntoma que tiene es miedo a morir y pérdida de control. ¿Es esto posible? Ningún médico me lo supo confirmar. Saludos. Absolutamente. ¿Por qué? Porque esto es crónico, no desaparece, no mejora en forma espontánea. Cuando se da la combinación de la afectación de elementos psíquicos que hay que explorar mediante una psicoterapia adecuada, junto con lo que también María comentó, que es el déficit de serotonina, que no se produce autónomamente, esas dos combinaciones generan la perpetuación de estas crisis. Entonces, algo que sería inicialmente agudo o una crisis aguda, empiezan a ser crisis que llamamos subintrantes, que viene una detrás de la otra, Y esto lleva a una situación de perjuicio en la vida social, laboral, afectiva, por lo cual es imprescindible, digamos, abordarlo adecuadamente. Es una tristeza que el hijo de Ramón esté pasando estas cosas, pero hoy en día, tanto en Misiones como en distintos lugares del país, tengo colegas muy competentes, muy preparados, que podrían resolver la vida al hijo de Ramón, claro que sí. Doc, ¿podemos dar tu mail? Porque después, para no pasarlo de largo, porque a lo mejor Ramón te puede escribir y allí le podés recomendar algún médico de la ciudad o lo que fuere, claro, ¿no? Se pueden poner en contacto. Claro. Lo tengo yo acá, si quieren lo doy yo, Bueno, a ver. El mail del doctor para cualquier consulta es amega@intramed.net. Lo vuelvo a repetir. amega@intramed.net. Ahí le hacen todas las consultas que el doctor las contesta. Genial. Exacto, Hay más podemos mensajes, orientar a distintos colegas en distintas partes del país. Sé que Rivadavia se escucha en todo el país y por eso el trabajo que están haciendo ustedes dos es extraordinario en cuanto a ayudar a difundir estos temas de salud mental y encontrar que esto tiene solución, tiene tratamiento y puede mejorar absolutamente la calidad de vida de mucha gente. Claro, eso es fundamental, ¿no? Porque el hecho de vivir con esto, la verdad que debe ser un sufrimiento enorme. Así que me alegro, Ramón, que hayas escrito, porque, bueno, se le puede encontrar una solución finalmente. Sí, Marian. Bueno, consulta para el doctor. ¿Los ataques de pánico se manifiestan siempre de la misma manera? ¿Miedo, parálisis? ¿O puede haber otra forma? Abrazos, Adrián. Bien. La crisis de pánico, yo hice una descripción de 13 síntomas posibles que pueden aparecer, de los cuales por lo menos deberían, para definir un auténtico ataque de pánico, tener 4 de estos 13 sintomatologías. Pero puede ser variable, no hay una única presentación. En algunos pacientes puede aparecer en forma de un hormigueo o entumecimiento de las manos. En algunos otros pacientes una sensación de que medio cuerpo está paralizado. Clásicamente también se observa, lo más frecuente en estos ataques de pánico, un dolor precordial que parece un infarto o que tiene muy parecido a un infarto y el paciente dice me estoy muriendo, o sensación que le falta el aire, que no puede respirar, o que tiene unos dolores gástricos, intestinales tremendos que no calman con nada, o sensaciones nauseosas, o como estaba mencionando, temblores, sudoración, palpitaciones, sensación de que está atragantado, ¿sí?
Todas estas sensaciones son sensaciones, como decía, neurovegetativas, están mediadas por neurotransmisores. ¿Y por qué neurovegetativas? Porque hay un nervio, uno de los pares nerviosos que tenemos, que se llama el 10º par o neumogástrico, que en su recorrido inerva distintas zonas del tubo digestivo. Entonces, al haber afectación del neumogástrico, por estas descargas de estos neurotransmisores, aparecen lógicamente manifestaciones digestivas. Entonces el paciente va al gastroenterólogo o va a la guardia general pensando que son patologías del tubo digestivo, y nada que ver, son las manifestaciones de un verdadero ataque de pánico. Marian. Bueno, la siguiente pregunta es una pregunta mía, personal, doctor. ¿Cómo no? Bueno, hará un año aproximado, termino de bañarme, era invierno, me acuerdo, me estoy cambiando, y en un momento... Hola. Bueno, doctor, se estaba bañando y nos queda la intriga de lo que le quería decir. Pero bueno, ¿qué le ha quedado? Sí. Esto me pasó por única vez, o sea, me pasó una vez sola en la vida. Me perdí desde que te estabas bañando, Mariano. Hola. Le decía, ¿qué le queda en esta larga entrevista y que la gente lo ha tomado con mucho cuidado y lo ha escuchado con mucha atención? Perfecto. ¿Se cortó? Ahí está, a ver, ahí está Mariano. A ver, Mariano, Doctor, ¿te estabas bañando? ¿me escucha? Sí, ahora te escucho, sí. Bueno, no sé por qué parte me quedé. De la parte que te estabas bañando un día. Bueno, salí bien de bañar. Ya terminé de bañarme, ya salí de bañarme. Sí. Me siento para cambiarme, Sí. y como que la película se me puso en cámara lenta y empecé a sentir como el latido de mi corazón en la cabeza. Correcto. Lo empecé a sentir y me tuve que sentar. Correcto. Y tuve la sensación de que ese momento feo, parecía como una película de verdad, no se me pasaba más, no se pasaba, o sea, como que no iba a terminar nunca. Tuve esa sensación y me senté. Un poco de mareo también, pero eso no me volvió a pasar nunca más. ¿Fue un ataque de pánico? Muy probablemente. Muy probablemente. Fue en un momento de mi vida que estaba muy estresado, un tema, ahora que usted dijo eso, fue un momento que estaba a full. Muy probablemente, Mariano, es una buena descripción esa, porque coincide puntualmente con estas sensaciones que estaba refiriendo hace un rato de desrealización. Es decir, de estar como en una película, en una realidad paralela, donde otros son los tiempos y otras las circunstancias. ¿Sí? Entonces, los pacientes refieren bastante seguido esto, y esto obviamente hay que ver en qué contexto se produce. De ahí el interrogatorio que el médico o psiquiatra debe realizar. Bueno, ¿qué está pasando en su vida? ¿Qué cosas no están andando bien? ¿A cuántas presiones se encuentra expuesto cotidianamente? Porque no nos olvidemos que somos una compleja unidad mente-cuerpo, donde es extraordinario, y todavía tenemos mucho por aprender y mucho por descubrir en el estudio de la mente humana, pero en lo que estamos sabiendo, sabemos que hay una capacidad extraordinaria de soportar situaciones de muchísima presión. Los argentinos somos campeones en soportar presiones, pero también tenemos un límite, y este límite, que varía de persona a persona, es el determinante donde ya algo interno, no quiero ser demasiado técnico, va a decir: basta, esto no lo soporto más, no lo aguanto más, y entonces aparece la sintomatología. Más precozmente en algunas personas, más tardíamente en otras, pero aparece cuando determinados límites internos psicofísicos son violentados. Y la manifestación de los ataques de pánico es precisamente esto. El problema, vuelvo a reiterar, como en el caso del hijo de Ramón,
es cuando no tienen un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado. Claro, Pero claro. afortunadamente, y vuelvo a reiterarlo, hoy en día cualquier psiquiatra preparado del país está en perfectas condiciones de identificarlo adecuadamente, hacer psicoeducación para que el mismo paciente pueda reconocer que le está pasando y al mismo tiempo educarlo en lo que se refiere a su tratamiento posterior. Pero las vidas se recuperan y la gente vuelve a lo que era habitualmente y sacarse este trauma de encima, vamos a decirlo así. Uno más, Marian. Bueno, el último de la noche para el doctor Mega dice, hola, si estás con alguien que está pasando por un ataque de pánico, ¿cómo podés ayudarlo en el momento para bajarle la ansiedad? Bueno, yo creo que lo peor que le puede pasar a un paciente con una crisis de pánico es estar solo. Entonces, el tema de la contención afectiva que uno pueda realizar, abrazarlo, tratar de hablarle, acercarle un vaso de agua en ese momento y obviamente aconsejarlo de que se trate con alguien especializado es lo mejor que se puede hacer. El punto es que la comprensión y la contención alrededor son también una herramienta básica del tratamiento y nunca hay que valorizarlo. Pero es necesario ir al fondo del tema y llegar a un diagnóstico de si esto realmente se trata de esta situación. No confundir, yo voy con la última. No, Ay, perdón, no confundir con, bueno, te doy un ansiolítico y esto se pasa. Puede ser que transitoriamente los síntomas desaparezcan, pero las crisis van a volver a venir, por eso hace falta un tratamiento integral como el que estaba mencionando. Perdón. Claro. No, por favor, perdóname vos, Doc. Voy a referirme también a un episodio personal, estamos directo a la consulta. Soltate. Yo me acuerdo una vez que creo que estaba en un momento de mucha angustia y estaba sentada en la cocina y lo que sentí es que no me podía mover. Como si quisiera estirar el brazo hacia algún objeto o algo, pero mi cuerpo era que no permitía que yo lo hiciera. Pero fue muy impresionante la sensación. O sea, a ver, no tenía miedo de morir, no sentía que esto no se iba a resolver, pero en el momento no me podía mover, como si me hubiese paralizado absolutamente. Exactamente. Bueno, es la sensación de entumecimiento a la que me refería hace un rato. Es decir, sentir que uno no puede dominar el propio cuerpo. Esto es lo que uno asiste y le llama la atención y uno es interesante este comentario que haces, María, porque uno vive, nosotros todos los seres humanos vivimos de las percepciones, es decir, nos creemos todo lo que sentimos con nuestro aparato sensorial, pero lo que sentimos no siempre es cierto. Este es el punto. A veces nuestras percepciones nos engañan. De la misma manera que cuando vamos con el auto por la ruta, un día de calor, y decimos allá lejos en el pavimento hay agua, y es solamente el reflejo del cielo, bueno, de la misma manera nuestras percepciones nos engañan. Entonces, ahí vos tuviste la percepción, por un momento particular que estarías pasando, de que tu cuerpo estaba paralizado, y tal vez alguno pensaría, uy, tengo un stroke, tengo un accidente cerebrovascular, lo que dijo el colega antes, o tengo algo orgánico. No es nada orgánico, es algo funcional, pero nuestra mente tiene tanto, pero tanto poder, que puede hacernos creer que estamos asistiendo a algún tema orgánico. Por eso es importante. Ay, qué feo, qué sensación fea. Yo me acuerdo que había agarrado el celular y tuve que llamar a mi hermano que estaba dentro de la misma casa en el living. Yo estaba en la cocina porque ni siquiera, o sea, lo tuve que llamar para que me viniera a ayudar porque no me podía mover, horrible. Exacto. Imagínate que esto alguien lo padezca cotidianamente. No, es tremendo, es tremendo. Y que alguien esté esperando la próxima crisis. Claro. No se puede vivir. Digamos. Sí, yo lo recuerdo como un episodio feo, digamos. Nunca volvió a pasar, pero sí lo recuerdo como algo feo. Bueno, Doc, vamos a repetir el mail, Mariano, del doctor, por si alguien quiere hacer alguna consulta. Sí, por supuesto. El mail del doctor es amega@intramed.net. Repetimos, amega@intramed.net. Bueno, doctor, gracias. Muchas gracias a ustedes, excelente programa
y que estén muy bien. Bueno, gracias. Mariano ya se terminó de bañar. Buenas Por las noches. dudas. Buenas noches, hasta luego. Chao, que descanses, Doc.